Bueno, estamos en nuestra serie, como ven, de las bienaventuranzas y estamos continuando esta serie. Quiero recordarles para aquellos de pronto que no han estado con nosotros, no se preocupe, si estás aquí por primera vez vas a poder entender y recibir el mensaje de hoy, pero para repasar un poquito, las bienaventuranzas no son, ¿verdad? No son buenos deseos que Dios tiene para nosotros o simplemente recomendaciones, son proclamaciones divinas de la verdad de Dios. Y en estas 9 bienaventuranzas, cada una de estas bienaventuranzas comienza con una palabra que es bienaventurados, por eso se llaman las bienaventuranzas, ¿verdad? En la palabra, en el original, aprendimos en esas semanas pasadas que es la palabra makarios, creo que se pronuncia, es en griego, no hablo griego, pero bueno, esa es la palabra, y lo que significa es estar felices. De pronto en tu traducción, en tu Biblia dice dichosos, de pronto no comienza con bienaventurados, sino de pronto tu traducción de Biblia dice dichosos, pero básicamente es una lista del camino hacia la felicidad, ¿verdad? Entonces quiero dar un poquito de contexto antes de que comencemos. Jesús está parado en un monte y está dando este famoso sermón. Dicen que es uno de los sermones más famosos que predica Jesús y se llama el Sermón del Monte. ¿Okay? Y este sermón comienza con esta introducción, lo que estamos estudiando en estas últimas semanas y vamos a continuar. Él comienza este sermón con estas bienaventuranzas y el Sermón del Monte es más largo, o sea, son 3 capítulos. El Sermón del Monte completo es Mateo 5, 6 y 7. ¿Okay? Entonces estas bienaventuranzas que leemos rápidamente realmente son como la introducción a este sermón. Entonces quiero que comencemos, pueden abrir sus Biblias, a ver, como dice el pastor Virgilio, muéstrenme sus Biblias, a ver. Ok, si no tienen sus Biblias pueden leerlos aquí en la pantalla y les advierto desde ahora, vamos a leer mucha Biblia hoy. Entonces si por alguna razón no alcanzas a abrir tu Biblia y encontrar el versículo, por favor léelo en la pantalla y quiero que lo anotes para que luego puedas tomar el tiempo de leerlo y estudiarlo. Pero vamos a comenzar ahora en Mateo capítulo 5, donde comienza este Sermón del Monte. Vamos a comenzar en el versículo 3 y dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y versículo 6 dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Amén. Vamos a orar. Señor, venimos delante de tu presencia en este hermoso día, dándote gracias, Señor, porque tu palabra nos promete que donde hay 2 o más reunidos en tu nombre, tú estás aquí en medio de nosotros. Señor, en este momento te pedimos que seas tú el que ministre y que hable a cada corazón, Señor. Que cada palabra que salga de mi boca venga directamente de tu corazón, Señor. Te pido por cada corazón presente que esté abierto, cada oído, Señor, espiritual. Abre nuestros oídos, abre nuestros ojos espirituales para poder entender lo que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor. Te amamos y te pedimos todo esto en el poderoso nombre de Jesús. Amén, amén. Bueno, quiero que seamos honestos. Si tú y yo nos piden que escriban una lista de bienaventuranzas o de cosas que pensamos que nos harían felices, ¿creen que honestamente pondríamos estas cosas en la lista? Felices o dichosos son los pobres. Felices o bienaventurados son los que lloran. Felices son los que tienen hambre. ¿Pondríamos eso en la lista? No, ¿verdad? Yo creo que si somos honestos, no, eso no tiene sentido. No creo que sería por lo menos las primeras cosas que pensaríamos, ¿verdad? Y me parece un poco interesante que hoy me tocó a mí enseñar esta bienaventuranza, que es la número 4, porque habla acerca de tener hambre y de tener sed. Y para aquellos que de pronto tienen un tiempo aquí en Vertical, yo lo he comentado aquí antes, o de pronto mi esposo lo ha comentado, y lo digo no porque estoy orgullosa de esto, simplemente sé que es una realidad, pero yo soy una de esas personas que cuando tengo hambre, o sea, pasado un buen tiempo, no como que un poquito, no, sino que ha pasado varias horas, me pongo un poco irritable. Digámoslo así, ¿o sí? Como que me pongo un poco de mal genio. Hay un término en inglés que se llama hangry, no hungry, sino hangry.
Bueno, yo soy una de esas personas. El Señor está todavía trabajando en mí. Por favor, oren por mí. Y más que todo por mi familia que está alrededor de mí en esos momentos. Entonces, cuando yo pienso en esto, que esas palabras que dice Jesús, que las personas que tienen hambre son felices, no lo entiendo, ¿verdad? Eso no tiene sentido. Porque yo pensaría lo contrario. Yo pensaría felices son los que tienen la barriga llena, ¿verdad? Felices son los que están llenos, ¿verdad? Yo creo que si alguien me pediría que escribir estas bienaventuranzas, haciendo de cuenta que esto no lo había estudiado, no lo había leído, no lo había aprendido, yo creo que si fuéramos honestos, nosotros pensaríamos, bienaventurados son las personas ricas, porque pueden comprar todo lo que quieren, ¿verdad? O bienaventurados son los que ríen, porque disfrutan la vida. O dichosos son los poderosos, ¿verdad? O qué bienaventurados son los que están llenos. Como ese dicho famoso que dice, barriga llena, corazón contento, ¿verdad? Entonces es interesante porque Jesús comienza este sermón tan importante con miles de personas escuchándolo y comienza con estas bienaventuranzas. Y estos son principios no de este mundo, sino del reino de Dios, que van completamente en contraste a los sistemas de este mundo, ¿verdad? Va completamente, es opuesto a lo que aprendemos en el mundo en cual vivimos. Y por eso es tan importante que no leamos estas bienaventuranzas tan rápido, porque realmente podemos leerlas en unos segundos. Yo creo que en menos de un minuto podemos leer las 9 bienaventuranzas. Pero lo que estamos haciendo en esta serie, estamos tomando el tiempo de pausar y de estudiar las escrituras, ¿verdad? De profundizar y escudriñar la palabra para poder entender la verdad que Dios quiere que entendamos, para renovar nuestra mente, cambiar nuestros pensamientos que no van de acuerdo a su palabra y transformar nuestro corazón. Él quiere transformarnos desde adentro hacia afuera porque Él sabe que ahí es donde vamos a experimentar su bendición. Entonces, quiero compartirles algo que aprendí cuando estaba haciendo este estudio, que me pareció bien interesante, que esto es verdad para todas las bienaventuranzas, ¿ok? Entonces aprendí que las bienaventuranzas son a la vez una puerta y un camino, ¿ok? Entonces van a ver aquí una imagen y quiero que, para que se lo imaginen, quiero que lo aprendan, que las bienaventuranzas son una puerta y también son un camino. ¿Por qué? Porque las bienaventuranzas son una puerta de cómo podemos entrar al reino de Dios. ¿Ves? No puedes entrar al reino de Dios si no te das cuenta de tu pobreza espiritual. No puedes entrar al reino de Dios si no lamentas y no lloras tu pecado. No podemos entrar al reino de Dios sin tener un espíritu manso y humilde, donde reconocemos a Dios como nuestro Señor. Pero a la misma vez, así como son una puerta, las bienaventuranzas también son un camino. Porque las bienaventuranzas son también la forma que debemos vivir o caminar ya cuando estamos en este mundo. O sea, cómo podemos caminar exitosamente ya cuando estamos en el reino. ¿Ok? Entonces, ¿entienden cómo las bienaventuranzas son una puerta y también son un camino? ¿Ok? Porque ¿qué pasa? Podemos entrar por la puerta, pero si paramos, si escogemos parar de vivir de esta forma y no de acuerdo a estas bienaventuranzas, no vamos a experimentar ese gozo y las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Entonces hoy vamos a enfocarnos en la cuarta bienaventuranza, que es, voy a leerlo una vez más, dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bueno, hoy en este tiempo que tenemos juntos voy a enfocarme en 3 cosas. Voy a enfocarme primero en qué es la justicia. Vamos a aclarar bien qué es la justicia, porque para poder tener esta bienaventuranza tenemos que entender qué es esta justicia. Segundo, vamos a responder la pregunta de qué significa tener hambre y sed de justicia. Y por último, vamos a hablar de qué significa el ser saciado. ¿Ok? Vamos a hacer eso. ¿Están listos? Ay, no tomaron café. Vamos a una vez más. ¿Están listos?
Ok, listo, súper. Número 1, ¿qué es la justicia? ¿Qué es la justicia? Bueno, lo interesante es que en español la justicia tiene dos definiciones, se puede interpretar de dos formas. Entonces quiero aclarar, porque en inglés se usa la palabra righteousness, ok, dice righteousness, no dice justice, que son dos cosas diferentes. Entonces estamos hablando de righteousness, estamos hablando de ese tipo de justicia que no tiene que ver cuando algo injusto pasa en el mundo y entonces uno quiere ver justicia porque algo pasó injusto. No estamos hablando de ese tipo de justicia. Estamos hablando de justicia que es la cualidad de ser recto a los ojos de Dios. Es rectitud absoluta y completa. Es ser correcto en todas las áreas. Es pureza de corazón y es rectitud de vida. ¿Ok? ¿Entendieron bien qué es la justicia? Es la cualidad de ser recto a los ojos de Dios. ¿Ok? Ahora, lo interesante es que la Biblia nos enseña en el libro de Romanos, en Romanos 3:10, dice que no hay un solo justo, ni siquiera uno. Eso nos enseña la palabra, de que ninguno de nosotros somos justos. Entonces, ¿cómo podemos tener esta justicia si la necesitamos para poder entrar al reino de Dios y también poder caminar en este mundo mientras estamos aquí? Bueno, la buena noticia es que el único que fue justo, que nunca pecó, que nunca falló y que pudo tener esta rectitud absoluta, porque no es una rectitud del 90%, ¿verdad? No es una rectitud a medias, es completa, es ser correcto en todas las áreas. Y ninguno de nosotros podemos levantar la mano y decir, yo soy perfecto. Yo soy justo, ¿verdad? Aquí nos enseña la palabra que no hay ni uno solo justo, ni siquiera uno. Pero la buena noticia es que Jesús, siendo el Hijo de Dios, vivió una vida perfecta para entonces morir en la cruz como un sacrificio por nuestros pecados. Y ahora nos da esa justicia a través de su sacrificio. Quiero leerles en 2 de Corintios 5:21. Dice, al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él, hablando de Jesús, recibiéramos la justicia de Dios. ¿Sí ven? A través del sacrificio de Jesús nosotros podemos recibir esa justicia que nunca podríamos merecer o ganar. Quiero leerles este mismo versículo, lo voy a leer en otra traducción porque creo que eso nos ayuda a veces a entenderlo un poco mejor. Es en la Nueva Traducción Viviente, 2 de Corintios 5:21, dice, pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. Si ven, nuestro Dios es un Dios santo y perfecto. Entonces, lo único que puede venir delante de Él es alguien que esté perfecto y justo, que esté recto ante sus ojos. Pero ninguno de nosotros podemos hacer eso en nuestras propias fuerzas. Pero esas son las buenas noticias del Evangelio, que Jesús es nuestra justicia, que Él tomó nuestro lugar y pagó el pecado el precio, gracias, pagó el precio de nuestros pecados, algo que nosotros teníamos que pagar, pero Él tomó nuestro lugar para entonces poder ser nuestra justicia. Entonces, quiero también enseñarles que la justicia son dos cosas. Primero, la justicia es estar en una posición correcta ante Dios. Creo que eso ya lo dije, pero para aclararlo, es quizás una forma más práctica de decirlo. La justicia es estar en una posición correcta ante Dios. Entonces, mira lo que dice Romanos. Vamos a leer otra vez en el capítulo 3, versículo 25. Dice, pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Voy a adelantar un poquito en el versículo 26. Dice, Dios hizo todo eso para demostrar su justicia, porque Él mismo es justo e imparcial, y a los pecadores los hace justos a sus ojos cuando creen en Jesús, cuando creemos en Jesús. Entonces, ese momento cuando tú y yo decidimos y reconocemos, soy pecador, yo necesito la salvación, necesito esta justicia, ese momento la Biblia lo llama la justificación. ¿Ok? Y quiero que te recuerdes de esta palabra. La justificación es como que si nunca hubieras pecado.
Imagínate, yo recuerdo cuando estaba pequeña, tuve la bendición de ir a un colegio cristiano y me acuerdo que la profesora dibujaba un corazón en el tablero y lo llenaba, ¿verdad? Lo coloreaba, entonces era un corazón oscuro. Y decía que por la sangre que Jesús pagó en la cruz, Él borraba nuestros pecados, ¿verdad? Nos hacía justos delante de Él. Entonces, en ese momento, es como si nunca hubiéramos pecado. Y nos reconciliamos con Dios entrando en una relación con Él a través de Jesús. Él es el que nos hace justos. Entonces quiero que recuerden una vez más esta imagen. Recuerdan que les dije que las bienaventuranzas son una puerta y también son un camino, las dos cosas. Entonces en esta definición estamos hablando de la justicia, es estar en una posición correcta ante Dios. Eso es la puerta, esa es la justificación, porque es el momento de salvación y eso solamente pasa en un momento. Eso no tiene que pasar 3 veces o 2 veces, no, es en un momento cuando nosotros reconocemos que somos pecadores, nos arrepentimos de nuestros pecados, le entregamos nuestra vida a Jesús, le decimos, Señor, yo quiero que tú seas mi Señor y mi Salvador. En ese momento somos justificados y esa es la puerta, ¿ok? Ahora, no solamente la justicia es estar en una posición correcta ante Dios, sino que también, número 2, la justicia es vivir correctamente aquí en la tierra. Y eso es lo que es el camino, ¿ok? Esa es la parte que es el camino, porque no solamente es entrar y llegar a la puerta, pero ahora tenemos que empezar un caminar, ¿verdad? Y eso es lo que la Biblia llama la santificación. La santificación no es algo que pasa en un momento como la justificación. La santificación es un camino, es un andar, es un proceso que todos comenzamos en el momento que aceptamos a Cristo en nuestro corazón. Y a través de esta justicia, este proceso de caminar, esa santificación, entonces eso es cuando la justicia es vivir correctamente en la tierra, ¿verdad? Vivimos correctamente y seguimos el estilo de vida que Dios quiere para nosotros. Eso significa que nosotros no nos adaptamos a la cultura que está a nuestro alrededor. O sea, solamente porque el mundo dice que ahora esto sí está bien o ahora esto está de moda y ahora esto no, eso no, ya pasó de moda y esto está malo y ahora los gobiernos dicen que estas son las leyes y estas no son leyes. O sea, eso constantemente, nuestro mundo constantemente está cambiando, pero como somos hijos de Dios y pertenecemos no a este reino, sino al reino de los cielos, eso no nos sacude, ¿verdad? Seguimos firmes y seguimos la justicia. Vivimos correctamente mientras estamos aquí en la tierra, de acuerdo a la Biblia, la palabra de Dios. Porque muchas veces queremos entrar por esa puerta, ¿verdad? Por esa puerta de justificación, esa puerta de justicia, pero entonces no queremos seguir caminando de acuerdo a la justicia y queremos vivir a nuestra manera. Pero eso nunca nos va a satisfacer. Mira lo que dice Proverbios 14:12. Dice, hay un camino que al hombre le parece recto, pero acaba por ser camino de muerte. Y quiero que miren, o sea, que resalten esa palabra. Es un camino que le parece recto. Pareciera que fuera el correcto, pero es un camino que lleva a la muerte. Entonces no podemos vivir nuestra vida de acuerdo a lo que nosotros pensamos o lo que nos dice fulano o lo que dice el mundo, lo que está de moda. Nosotros tenemos que decidir que vamos a vivir una vida de acuerdo a lo que nos enseña la palabra de Dios. Eso es justicia. Continuamos en Proverbios capítulo 12, versículo 28. Dice, en el camino de la justicia hay vida. En el camino de la justicia hay vida, no hay en su camino lugar para la muerte. Esa es una promesa que tenemos, que cuando escogemos caminar en el camino y seguir la justicia, vamos a encontrar la vida. Ok, entonces ya podemos estar de acuerdo que ya entendemos mejor lo que significa justicia. ¿Sí? Ok, voy a ayudarles. Ok, la justicia son 2 cosas, ¿verdad? Es estar en una posición correcta con Dios, ante Dios, y segundo, la justicia es vivir correctamente aquí en la tierra. Eso es lo que significa la justicia. Ok, ahora vamos a responder la segunda pregunta. ¿Qué significa tener hambre y sed de justicia? Ok, el hambre y la sed son los 2 impulsos naturales más fuertes que tenemos como seres humanos. Él nos diseñó, o sea, nos creó hambrientos.
Y por eso todos los días, ¿verdad? Varias veces al día se disparan unas pequeñas alarmas dentro de nuestros cerebros, ¿verdad? Y nos hacen rugir el estómago, nos hacen que la boca se nos agüe y nos hace dar antojos, ¿verdad? De pronto a esta hora, no sé si es la hora de tu almuerzo, de pronto estás ya pensando en qué van a almorzar. Pero yo creo que cuando estamos pensando en esta bienaventuranza, estas palabras que Jesús habló, ¿verdad? Que bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Yo creo que a veces podemos distorsionar un poquito lo que significa la palabra hambre y sed. Porque nuestra idea aquí, cuando vivimos en Estados Unidos, nuestra idea aquí en Estados Unidos de que tengo hambre es... Normalmente almuerzo a las 12 y esta cita se me pasó y ahora son las 12:45 y tengo una hambre. Me voy a desmayar, ¿verdad? Esa es nuestra idea de hambre. No sé si les pasa en sus casas, pero en mi casa, con mis hijos, es muy común que vayamos a una reunión, un cumpleaños y por estar jugando y estar distraídos, comen de pronto, pero entonces llegan a la casa y dicen, tengo hambre, mami, estoy muerto de hambre, ¿verdad? Y normalmente les digo, bueno, pero miren la nevera, vaya busquen, abren la nevera. No hay nada que comer en esta casa. No hay nada que comer. Es que no. Entonces, ¿les pasa a ustedes también o soy en mi casa nada más? Sí, también. Bueno. Ese no es el tipo de hambre de que está hablando Jesús en este momento. No está hablando como que, ay, no, es que yo no tengo ganas de arroz con pollo. No, ya me aburrí. Quiero comer de pronto una pasta. No, eso no es el tipo de hambre de que está hablando Jesús. ¿Saben que 1/3 del mundo, de las personas en este mundo, conocen lo que es de verdad tener hambre y tener sed? Cuando no saben de dónde viene su próximo alimento. Saben que hoy en día, en este año, en el 2023, es increíble pensarlo, pero es la realidad. En la mayoría de los países subdesarrollados, hay mujeres y niños que caminan todos los días un promedio de 6 kilómetros solamente para poder conseguir agua para beber. 6 kilómetros todos los días. Por eso muchas veces los niños no pueden estudiar porque tienen que hacer esta tarea. Nosotros tenemos esa bendición de que si tengo sed, voy y tomo agua de la nevera, ¿verdad? Puedo abrir el grifo, la llave y ahí sale el agua. Y cuando Jesús está enseñando este sermón, Él está hablando a miles de personas que realmente entendían lo que era tener hambre y lo que era tener sed. Cuando entienden que la comida y el agua no son una opción, son una necesidad absoluta. Porque sin ellas vamos a morir físicamente, ¿verdad? Entonces, ¿por qué utilizó Jesús este ejemplo? ¿Por qué Jesús escogió estas palabras para describir la relación que debemos tener nosotros con la justicia? Yo creo que es porque Dios nos dio necesidades físicas para reflejar también nuestras necesidades espirituales. Y así como la comida y el agua son una necesidad para nuestro cuerpo físico, la justicia es una necesidad espiritual. Sin ella, sin tener la justicia, vamos a morir espiritualmente. Mira lo que dice el Salmo 42, versículo 2. El salmista escribe, dice, tengo sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo podré presentarme ante Dios? Él no está hablando acerca de una sed física, Él está hablando de una sed que tiene su alma. Es como una ilustración de él tratando de explicar cómo se siente el anhelo tan profundo que Él tiene de tener ese tiempo con Dios. Mira lo que dice Juan en el Nuevo Testamento, Juan capítulo 6, versículo 35. Yo soy el pan de vida, declaró Jesús. El que a mí viene nunca pasará hambre, y el que en mí cree nunca más volverá a tener sed. Wow, qué poderosas palabras y qué declaración tan clara, ¿verdad? Él está describiendo que Él es el pan de vida, no pan físico, ¿verdad? Sino el pan de vida que nos alimenta, que nos va a nutrir, que no vamos a pasar, que si venimos a Él promete que nunca más vamos a pasar hambre. Que si creemos en Jesús, nunca más vamos a volver a tener sed. Entonces, si esto es verdad, me hago la pregunta, ¿por qué no tenemos hambre de Dios? ¿Por qué no tenemos hambre de Dios? Y creo que hay 2 razones principales. La primera razón es porque nos llenamos con las cosas equivocadas. Nos llenamos con las cosas equivocadas. Y esto pasa
en nuestra vida aquí, o sea, en lo material. No sé si alguna vez les ha pasado que de pronto te invitan a una reunión, ¿verdad? A la casa de alguien, a una reunión, pero no te dicen si va a haber comida, o sea, y te da pena preguntar, ¿verdad? A veces mis hijos me preguntan, ¿quién va a ir y qué va a haber? Yo digo, yo no pregunto porque es mala educación, ¿verdad? Entonces no preguntamos, y entonces, pero tenemos hambre. Y entonces en camino a la reunión, yo estoy dando un ejemplo, no estoy diciendo que eso me pasó a mí, estoy dando un ejemplo, ¿verdad? Van en camino a la reunión y entonces tienen que parar a poner gasolina y de repente dicen, ay, ¿saben qué? Mejor por si acaso no me van a ofrecer nada de comer, voy a parar y comprarme unas cositas, unos chips, unas cookies, ¿verdad? Por si acaso. Y entonces vas y te compras, no sé, a ver, ¿qué les gusta comprar? Así como cuando tienen un antojo, papitas, un popcorn, ¿qué más? Papitas light, ¿qué más? A veces hay los Doritos, que los Cheetos, ¿qué más? No sé, hay muchas opciones, ¿verdad? Hay muchas opciones de galletas, de todo tipo de bebidas. Y bueno, vas en tu carro feliz comiéndote o sea, digamos, no sé cómo se dice eso, tus comida chatarra, digámoslo de esa forma, ¿ok? Comida chatarra, pero estás feliz comiéndote tu comida chatarra. Y llegas a la reunión cuando de repente hueles algo exquisito y entras y han ordenado tu restaurante preferido, o sea, la comida más deliciosa y está lleno, o sea, la comida, pero tú tienes hambre. No tienes hambre, ¿por qué? Porque te llenaste de las cosas equivocadas, ¿verdad? Y eso mismo nos pasa en nuestra vida espiritual. No tenemos hambre y sed de Dios porque nos estamos llenando de las cosas equivocadas. Y lo interesante de la comida chatarra es que lo hacen lucir, o sea, tienen todo tipo de colores, las bolsas, ¿verdad? Las imágenes, tienen hasta personajes, o sea, tenemos el tigre para los Cheetos y tenemos los dibujitos de los M&M's, ¿verdad? Los M&M's tienen y hablan, qué lindos, y entonces ponen los comerciales para hacernos tratar de querer consumir, o sea, ellos quieren que nosotros compremos esa comida y que nos llenemos de eso. Pero una pregunta, ¿aquí alguna vez alguien ha visto un comercial de brócoli? ¿Alguna vez? ¿No? Un comercial de manzanas, de comer manzanas o zanahorias. ¿Alguien? No, ¿verdad? Es porque lo que ellos quieren vendernos son comidas que son casi como impostores, o sea, no es comida real, sino es algo que nos da un sabor rico, pero realmente no nos nutre, ¿verdad? Y eso nos pasa en nuestra vida, nos llenamos de las cosas incorrectas. Y eso me hizo pensar de la vida del rey Salomón. Y para los que no saben, Salomón, encontramos su historia en el Antiguo Testamento, y Salomón era el hijo del rey David, y él era el siguiente de ser el rey en Israel. Y la Biblia nos enseña que él era el hombre más rico que había en la Biblia, o sea, el hombre tenía riquezas, eran muchas las riquezas que él tenía, y también nos enseña la Biblia que era el hombre más sabio que jamás haya existido. Salomón escribió el libro de los Proverbios y está lleno de sabiduría, pero también escribió otro libro. ¿Quién sabe cómo se escribió el otro libro? Eclesiastés. Y Eclesiastés es un libro, si no lo han leído, están en el Antiguo Testamento, cerca de los Proverbios y los Salmos, pero Eclesiastés es un libro muy triste. Si alguna vez lo has leído, eso te puede deprimir, realmente leer el libro de Eclesiastés. Porque el libro básicamente son 12 capítulos de la historia de un hombre que literalmente probó todo en la nevera. Imagínense, abrió la nevera y dijo, yo voy a probar todo, pero nada lo sació, nada lo podía satisfacer. Y él comienza, vamos a ir a Eclesiastés, voy a leer diferentes versículos, entonces si quieren pueden ir al libro de Eclesiastés, también pueden seguir aquí en los versículos en las pantallas, pero en el primer capítulo vemos que el rey Salomón intenta satisfacer, ¿verdad?, su alma con tener más conocimiento, con más educación. Entonces vamos al versículo 18 del primer capítulo y dice: cuanto más sabiduría tengo, mayor es mi desconsuelo. Aumentar el conocimiento solo trae más dolor. Wow, qué triste, ¿verdad? Ahora, para aquellos que son estudiantes, no estoy diciendo que tienen que parar de estudiar, ¿ok? Simplemente que el rey Salomón se dio cuenta que buscando más y más conocimiento no lo estaba saciando.
Continuamos, él continúa en el capítulo 2 y vamos a leer desde el versículo 10. Escuchen esto. Todo lo que quise lo hice mío. No me negué ningún placer hasta que descubrí que me daba gran satisfacción trabajar mucho, la recompensa de toda mi labor. Pero al observar todo lo que había logrado con tanto esfuerzo, vi que nada tenía sentido. Era como perseguir el viento. No había absolutamente nada que valiera la pena en ninguna parte. ¿Sí ven? Qué triste, ¿verdad? Pero piensen en esto, el rey Salomón lo había intentado todo. Él probó el trabajo, subir en su posición como en su carrera, las riquezas, los placeres, pero al final se daba cuenta que todo carecía de sentido. Continuamos en el capítulo 5 de Eclesiastés, vamos a leer el versículo 10 al 11. Y dice, los que aman el dinero nunca tendrán suficiente. Qué absurdo es pensar que las riquezas traen verdadera felicidad. Cuanto más tengas, escuchen esto, cuanto más tengas, más se te acercará la gente para ayudarte a gastarlo. Por lo tanto, ¿de qué sirven las riquezas? Quizás solo para ver cómo se escapan de las manos. Wow. Duro, pero verdad. Y Salomón lo había probado todo. Trató la popularidad. Imagínense, él era rey de Israel. Él era tan famoso que había una reina que vino y viajó desde lejos para ir porque había escuchado de su popularidad, había escuchado de su sabiduría, había escuchado de sus riquezas. Y imagínense, y en esa época no había las redes sociales, o sea, no es que había visto fotos del reino de Salomón y de todas sus riquezas, solamente habían escuchado y tomaron todo ese tiempo para ir a ver si era verdad. Entonces Salomón trata el dinero, las riquezas, la popularidad, el poder. Nunca estaba solo. Imagínense, tenía sirvientes, todo lo que necesitaba lo tenía. Tenía personas a su alrededor en todo momento. Pero aunque no estaba solo, todavía le invadía la soledad. Después del capítulo 5, si siguen leyendo en Eclesiastés, lo pueden leer como tarea, pero Salomón lo intenta todo. Intenta fiestas, placeres, mujeres, y esto no lo tengo aquí en la pantalla, pero quiero que lo escriban porque cuando lo leí dije no, tengo que compartirles esto porque es que si no lo leo no me van a creer. Eso está en Primera de Reyes 11:3 y está describiendo al rey Salomón. Escuchen esto, el rey Salomón tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, 1000 mujeres, imagínense. O sea, él no estaba satisfecho y pensaba, ok, no, con esta no, entonces que la próxima. No, esta no, está de mal genio, para la próxima. 1000 mujeres. Pero escuchen lo que dice. Y sus mujeres hicieron que se desviara su corazón. Es que ni una persona va a poder saciar completamente nuestro ser. Vemos aquí que Salomón lo intenta y lo prueba todo. Y al final del libro de Eclesiastés, en el capítulo 12, voy a leerles el versículo 13. Mira la conclusión del rey Salomón. Dice, aquí culmina el relato. Mi conclusión final es la siguiente. Teme a Dios y obedece sus mandatos, porque ese es el deber que tenemos todos. Esa fue la conclusión del rey Salomón. Y si estuvieron con nosotros el mes pasado, hicimos una serie que fue titulada El temor de Dios. Y les digo que si no la tuvieron la oportunidad de escucharla, por favor, tomen el tiempo de escucharla porque fue una de mis series preferidas, me impactó muchísimo. Y realmente es tan importante entender que el temor de Dios no es estar asustado de Dios, quiero alejarme de Él. A lo contrario, el temor de Dios quiere decir que tengo una reverencia profunda, que tengo un amor por Dios que me hace correr hacia Él, ¿verdad? No alejarme de Él, sino correr hacia Él. Y cuando llego a sus pies, quiero obedecer lo que Él me dice, porque confío que Él es bueno y que lo que Él pide de mí es lo mejor para mí. Eso fue la conclusión de la vida de Salomón, un hombre que lo probó todo. Abrió la nevera y dijo, voy a probar todo. Dice ahí que ¿cómo decía? Que no se negó ningún placer. Y al final, esa fue su conclusión. Y yo creo que tú y yo seríamos sabios en aprender esta lección.
Entonces quiero que pauses por un momento y que pienses en tu vida, en qué cosas estás consumiendo que realmente no te satisfacen. Hay cosas en tu vida que tú estás consumiendo que de pronto son las cosas incorrectas, que por eso no tienes hambre de Dios. Por eso no tienes hambre y sed de Dios, porque te estás llenando con basura. ¿Qué es lo que te está quitando el apetito? ¿Con qué te estás tratando de llenar? Y solamente pensé en 2 ejemplos que la verdad son muy sencillos, pero solamente piensa cómo luciría tu vida si cuando te levantas, en vez de primero coger tu teléfono y empezar a leer los correos o leer los mensajes o mirar quién te posteó algo en las redes sociales o qué está pasando, sino que tomarías la palabra de Dios y que eso fuera lo primero que entra a tu corazón y a tu mente. ¿Cómo luciría tu vida si tomaras más tiempo de orar, de pasar tiempo de comunión con Dios, tiempo de calidad con Él, orando, adorándolo, ¿verdad? En vez de pasar horas y horas enfrente del Netflix, ¿verdad? Y mirando la serie que se repite y se repite. Porque la verdad es que estas cosas pueden saber rico al principio, o pueden saber bien al principio, pero nunca nos van a satisfacer. Pronto te sentirás vacío. Mira lo que dice el profeta Isaías en Isaías 55, del 1 al 2. Dice, Dios dijo, todos los que tengan sed, vengan a beber agua. Y los que no tengan dinero, vengan y lleven trigo, vino y leche, sin pagar nada. Óiganme bien y comerán una comida buena y deliciosa. No vale la pena ganar dinero y gastarlo en comidas que no te quitan el hambre. Wow. Esa es la recomendación que nos está dando este profeta, ¿verdad? Nos está diciendo, ¿para qué? ¿Por qué gastar tu dinero? ¿Por qué gastar tus esfuerzos? ¿Por qué gastar tu tiempo en cosas que no te van a quitar el hambre? Te recomiendo que comas lo que es bueno, que no te llenes con las comidas incorrectas. Entonces, estamos hablando de ¿por qué? O sea, ¿qué significa cuando Jesús dice que debemos tener hambre y sed de justicia? Entonces, ¿y por qué no tenemos hambre de Dios? Y el primer punto era que nos llenamos de las cosas equivocadas. Y la segunda razón es porque nunca hemos experimentado la bondad de Dios. Hay personas aquí que realmente no es que se están llenando de cosas equivocadas, es que simplemente no les interesa probar la bondad de Dios. No sé si alguna vez tú, probaste algo o pensabas que no te iba a gustar cierta comida y no la querías probar, pero el momento que la probaste, wow, te gustó muchísimo. Pues yo sé que el pastor Virgilio habla mucho aquí acerca del ceviche y la verdad es que es un muy, muy buen ejemplo para nosotros dos, porque yo de pequeña odiaba todo lo que tenía que ver con comida de mar. O sea, el pescado, todos los mariscos, me parecía horrible. El olor, todo me parecía horrible. Solamente mirándolo me parecía horrible, no quería comer. Y yo recuerdo, tengo como una memoria específica de cuando estábamos en un restaurante y mi papá cogió el tentáculo de un pulpo y me dijo, abre la boca y lo vas a probar. Y yo era, no, por favor, no, por favor, papá, no me lo hagas comer. Abre la boca, lo vas a probar. ¿Verdad, papi? Está aquí en la segunda fila. Y me acuerdo que ellos querían que yo probara, porque dice, es delicioso, te va a gustar. Y bueno, yo la verdad no me acuerdo si lo probé o no. Yo creo que yo estaba llorando tanto que no, la verdad ni lo intenté. Pero la verdad es que yo no me gustaba nada de los mariscos. Pero ¿saben lo interesante? Que ahora me encantan los mariscos, me encanta el pescado. Y uno de mis platos preferidos, así como de entrada, es un pulpo asado. ¿Pueden creer eso? ¿Pueden creer eso? Es delicioso. Ahora, si nunca lo has probado, yo sé que puede sonar y hasta mirar un poco feo, un poco horrible, pero mira, si no lo has probado, no saben qué se están perdiendo. Es delicioso. Y de la misma manera, yo creo que hay personas que están aquí en este lugar o que quizás están conectados en línea escuchando y no tienes hambre y sed de Dios o de su justicia porque no tienes deseo de probarlo. Porque de pronto tú tienes una imagen de quién es Dios o tienes una imagen de lo que es el cristianismo o la iglesia cristiana porque alguien fue un mal ejemplo. De pronto alguien te ofendió.
O de pronto alguien hizo algo y entonces ahora tú estás culpando a Dios o tienes una opinión negativa porque alguien te hizo tener un sabor malo en tu boca. Pero quiero motivártelo con el Salmo 34:8. Si ese eres tú, mira lo que dice el Salmo 34, versículo 8. Dice, prueban y vean que el Señor es bueno. Prueban y vean que el Señor es bueno. Dichosos los que se refugian en Él. Prueba al Señor, porque Él es bueno. Y para concluir, vamos a responder esa tercera pregunta. ¿Qué significa el ser saciado? ¿Qué significa el ser saciado? Esta es la promesa de la bienaventuranza. Siempre la bienaventuranza nos da como, nos dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque entonces serán saciados. Esta es la promesa. Entonces, ¿qué significa el ser saciado? Es estar completamente satisfecho. No es solamente estar como medio lleno, es estar relleno, ¿ok? Súper lleno. Como cuando comes una comida así que te tienes que soltar el cinturón o ponerte así pantalones que estiran un poquito. Eso es lo que dices, eso es lo que significa esta palabra satisfecho. Dios promete satisfacernos completamente. Salmo 107, versículo 9. Dice, pues Él satisface el sediento y al hambriento lo llena de cosas buenas. Dios promete llenarnos de cosas buenas y no solamente un poquito. ¿Ok? No sé si alguna vez han ido a un restaurante, esos restaurantes bien elegantes, bien fancy, no sé, de diferentes países o franceses o italianos y que tú no puedes ni pronunciar a veces lo que está en el menú, pero como que, ay, no, tú te haces como que sí, qué rico, ay, yo voy a pedir y pides así como algo, no sabes ni qué estás pidiendo, ¿sí? Han ido a esos restaurantes y que es carísimo, ¿verdad? Pero uno como que, bueno, tiene 5 estrellas, es algo especial, el aniversario, ¿verdad? Y van al restaurante y entonces tienes un hambre porque ahí sí no vas a comer comida chatarra antes de ir al restaurante, porque sabes que vas a un lugar especial, ¿verdad? Estás preparado para comer una comida muy deliciosa y exquisita. Pero entonces cuando pides esa comida, pides el plato especial, así como que por favor, y entonces te lo trae así el mesero y te traen un plato así como este, así como que, ay, gracias, qué rico. Y uno como que lo come así como chiquitico, como que para que le dure más, pero de verdad te queda en la muela, ¿sí? Han tenido esa experiencia y es rico, no es que no sea rico, es delicioso, pero como que no te sacia, como que vas a tener que ir a comer después porque quedaste con hambre. Ok, quiero aclarar, eso no es lo que Dios nos está prometiendo. Él promete satisfacernos completamente y llenarnos con su bondad. ¿Ok? Entonces, en vez de pensar en esa foto, yo quiero que pienses en una cena, digamos como una cena de acción de gracias que ahorita viene pronto, que celebramos. Quiero que piensen en un plato así, como un banquete como estos, así. Eso es lo que quiero que se imaginen cuando piensen en la bondad de Dios y cómo Él promete satisfacernos completamente. Él promete saciarnos. Y lo lindo de Dios es que es bien interesante porque si lo pensamos, ¿cómo es posible tener hambre y sed, pero al mismo tiempo estar saciado completamente? ¿Verdad? ¿Cómo tiene sentido eso? Pero lo que pasa es que Dios te creó a ti y a mí con un alma que es eterna, ¿verdad? Y entonces Él sabe que nada en este mundo terrenal, porque todo en este mundo es pasajero, nada nos va a poder satisfacer. Una persona, ni un trabajo, una carrera, ni la fama, ni la popularidad, ni todas las riquezas de este mundo, ni todo el conocimiento que podamos tener, nos va a poder satisfacer esa parte de nuestra alma hasta que conocemos a Jesús. Y solamente Él nos puede saciar de esta forma porque Él es el único que es infinito. ¿Ves? Él te creó a ti y a mí con un alma que va a vivir para siempre. Y Él es el único que es infinito y por eso es el único que puede llenar ese anhelo de nuestro corazón. La Biblia dice que Dios es una fuente inagotable. Una fuente que nunca para, ¿verdad? La Biblia dice que Dios es el alfa y el omega. Él es el principio y es el fin. Él es el único, Él es un Dios eterno y por eso Él es el único que puede saciar nuestra hambre y nuestra sed. Y si tú quieres de ese pan y quieres esa bebida que te saciarán por completo, no tienes que esperar más, no tienes que buscar más, se encuentra en la persona de Jesús. Tengo un recuerdo cuando estaba más pequeña.
Yo nací y me crié aquí en el sur de la Florida, entonces muy parecido a lo que estamos viviendo en esta época. Hace mucho calor, ¿verdad? Y nosotros teníamos la bendición de tener una piscina en nuestra casa. Entonces había una temporada, yo creo que más o menos cuando tenía entre 7 años, de pronto entre 7 y 11 años, que cuando teníamos oportunidad estábamos en la piscina. Siempre estábamos jugando, especialmente en los veranos, ¿verdad? Pasábamos todo el día en la piscina. Y no sé si les pasa a ustedes también cuando pasas un día en el agua, ya sea en la piscina o en la playa, pero después de unas horas, ¿qué pasa? Te da mucha hambre, ¿verdad? Entonces ya les conté cómo soy yo con el hambre, ¿verdad? Entonces yo estaba en el agua, en la piscina, y yo era, mami, tengo hambre. Y yo podía oler que ella estaba trabajando y cocinando, haciendo el almuerzo en la cocina. Y entonces yo quería que ella me diera algo para como que saciar esa hambre, ¿verdad? Pero lo que ella sacaba era un plato con zanahorias y manzanas. ¿Se pueden imaginar? Me daba una rabia. Yo era, mami, por favor, o sea, dame un sándwich, yo quiero comer algo que me va a saciar, tengo hambre. Pero ¿qué me decía mi mamá? Ella dice, no quiero que arruines tu apetito, ¿verdad? No quiero que arruines tu apetito, porque si te doy lo que tú quieres, no vas a poder disfrutar de lo que yo estoy haciendo, que sé que es bien para ti, que es bueno para ti, ¿verdad? Bueno, Dios en su gracia nos dice lo mismo hoy. No arruines tu apetito. No lo llenes con cosas de este mundo que nunca te van a saciar. Ven a mí y yo te saciaré. Esa es la invitación que Jesús tiene para nosotros. Amén. Vamos a orar, vamos a tomar un tiempo para orar. Señor, venimos delante de tu presencia hoy. Y Señor, nuestro deseo es querer despertar esa hambre y esa sed de ti, Señor. Queremos buscar primero tu reino y tu justicia, Señor. Y confiamos en que tú eres bueno. Creemos y declaramos que mientras persigamos y caminemos en tu justicia, vamos a encontrar esa alegría y ese gozo y esa satisfacción que solamente la puedes traer tú, que no depende en nuestras circunstancias, pero es algo que permanece en nuestro ser, Señor, porque te tenemos a ti. Muéstranos, Señor, si hemos estado arruinando nuestro apetito por ti con cosas de este mundo, Señor. Perdónanos, Señor, por buscar ser saciados en otras cosas. Yo reconozco, Señor, que solo tú me puedes saciar. Y ayúdanos, Señor, a ser familias, a ser matrimonios, a ser una iglesia que tiene hambre y sed de ti y de tu justicia. Y confiamos que todo lo demás, Señor, tú lo vas a añadir, porque ponemos nuestra confianza y nuestra esperanza en ti. Oramos esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén, amén, amén.